Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos. Dios les bendiga. Esta noche, por misericordia de Dios, tenemos la oportunidad de compartir de la palabra de Dios. Yo pertenezco a Ministerios Jezreel y todos los jueves, primero Dios, estaremos dando enseñanzas, hablar de temas sobre el corazón de Dios en el área donde, llegó a enviar a su Hijo, a su único Hijo a la tierra, y su Hijo, o sea, Dios mismo Hijo, como hacerse hombre para podernos dar salvación a todos. Pero en la Biblia, Dios habla mucho sobre las ovejas. Sobre las ovejas hace esta ilustración para hablar de su pueblo y todo tiene un porqué y un para qué. Ahorita veremos una enseñanza respecto a esto, sobre por qué Dios está buscando a las ovejas perdidas, el gran amor que Él tiene, el gran anhelo de salvar a todos. Y estaremos tocando esos temas durante los programas los jueves. En esta semana, todos los jueves en la semana, los que estamos participando de nuestra congregación es a las 9 de la noche, pero a partir de la próxima semana estaremos transmitiendo a las 8 de la noche. Muy bien, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, para que también sea Dios suplicando a nosotros para que toque tu corazón ahí donde tú estás y para que nos llene de gracia y pueda Él hacer la obra que Él ya planeó hacer de antemano para bendecir tu vida, para bendecir mi vida. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por esta oportunidad de compartir de tu palabra, pero mi Dios, es necesario, es vital que seas tú mismo ungiendo esta palabra, que seas tú mismo colocando tu poder y tu gracia y tu sabiduría en esta palabra, para que así sea predicada como a ti te agrada y como conviene, para poder ser ese obrero fiel que transmita tu verdad sin quitar nada, sin agregar nada, y para que tú, en tu gran amor que tienes a todos nosotros, mi Dios, la coloques en el corazón de aquellos que tú has decidido que la escuchen. Porque eres tú quien sensibiliza los corazones, eres tú quien hace oír tu palabra y eres tú el que demanda a tu palabra que dé fruto al 30, al 60 y al 100. Bendícenos, Padre, esta noche con tu palabra y te invitamos en esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Buscando la oveja perdida. Todos conocemos que en la Biblia hay muchísimos pasajes, de hecho 298 pasajes que hablan sobre ovejas, refiriéndose Dios a su pueblo. Hay algunos textos que vamos a ver el día de hoy que son importantes verlos para entender el corazón de Dios, los propósitos de Dios en hacer esta ilustración de su pueblo como ovejas. Pero ver el corazón del gran pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, en busca de sus ovejas para salvarlas. Yo quisiera abrir con un texto. Esta enseñanza está en el libro de Mateo. Te invito a abrir por ahí tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios vino para salvar todo lo que se había perdido, y la Biblia nos enseña que todos los seres humanos nacemos sin la relación personal con Dios, nacemos en inocencia, es decir, nacemos como bebés, como niños, donde no hay maldad en nuestro corazón. Fuimos creados por Él para bendecir a las familias, para bendecirnos a nosotros. Él creó la humanidad para tener una relación personal con Él. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Pero sabemos que en el principio Adán y Eva le fallaron a Dios, entró el pecado en la humanidad y hubo esa separación con Dios.
Entonces Cristo Jesús, el pastor de pastores, vino a morir en una cruz para poder establecer de nuevo esa relación con el Padre a través de Cristo, para que seamos ovejas de su prado. Entonces Dios está buscando a todos que entren a sus atrios, que entren a sus rediles, para que seamos ovejas del prado de Dios, a través de la persona de Jesucristo. Desde el principio, en el Antiguo Testamento, Dios también se refiere a su pueblo como ovejas. Te voy a leer unos pasajes nada más para que veamos ese punto. Como leímos ahorita en Mateo 9, Él vino porque estaba muy preocupado ver la humanidad que estaban perdidos, que están desamparados, que cada quien hace su propia ley, que cada quien busca su propia justicia, que cada quien vive como mejor le parece, que a pesar de que las filosofías humanas de pensamiento han creado a través, en muchos casos, de bases de principios morales bíblicos, estatutos, reglas humanas, leyes humanas, muchas otras se han establecido muy lejos y en contra de la verdad de Dios, que afecta mucho a la humanidad. Y es por eso que vemos que el pecado se está multiplicando en este tiempo más y más. Y cada vez vemos que eso que Dios anheló tanto, que vino hasta morir en una cruz, Él sigue buscando ovejas para traerlas a su redil, para darles salvación eterna, pero para darles paz mientras están en esta peregrinación temporal en este mundo. Y es importante entonces conocer a Dios, conocer el corazón de Dios, conocer el propósito de Dios como cuando nos creó, y entender ahorita en estos pasajes que hablamos, ¿por qué nos dice ovejas Dios? Miren, en el Antiguo Testamento, les leo así rápido, en Salmo 78, 52 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas, Él los sacó de Egipto, pero los sacó como si fuesen ovejas, y los llevó por el desierto como si fuese un rebaño. Está hablando del corazón de Dios, cómo Él sacó a todos, los 800,000 hombres, todas las mujeres y los niños, los animales que pertenecían al pueblo hebreo, para llevarlos al desierto, para llevarlos a un mejor lugar, para bendecirlos, para darles su ley, para darles sus estatutos, para que fuera una nación que estuviera en comunión con Dios y que se manifestara la gloria de Dios en ellos, para también alcanzar a las demás naciones. Y como conocemos en la Biblia, lamentablemente Israel no quiso llevar esa responsabilidad y esa gloria, y conocemos las consecuencias. Pero como ovejas, Él los sacó de Egipto, y lo dice Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice Salmos, por último, 79, 13, hay 298 versos, te voy a leer estos tres. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. El pueblo reconocía que eran ovejas de Jehová, el pueblo reconocía que Jehová era su pastor, como ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo es nuestro pastor de pastores, es nuestro gran pastor. Y Él está buscando, como en el Antiguo Testamento, como en este, cuidarnos como el pastor cuida a las ovejas, alimentarnos con los mejores pastos, que es su palabra de vida eterna, que es espiritual y que solo a través de su espíritu Él la coloca en nosotros. Y por eso es importante que cuando escuchemos su voz, atender ese llamado, que entendamos que nosotros podemos estar confundidos en cuanto a nuestra relación personal con Dios, porque hemos escuchado muchas doctrinas falsas, muchas religiones cristianas falsas, enseñanzas equivocadas, que no tienen sustento en la Biblia y que la gente por tradición las sigue, pero en sus vidas no hay paz, en su vida no está la gloria de Dios manifestada, no está esa oveja que está siendo cuidada por Cristo, que está siendo alimentada por Cristo, que está siendo protegida por Cristo de todo lobo rapaz que quieran destruirlas. Y por eso vemos tantas familias destruidas, vemos padres matándose con los hijos, vemos hijos que no se hablan entre los hermanos años y años por resentimientos y problemas. Vemos tremendos problemas en la sociedad, dentro del núcleo que es la familia,
pues obviamente lo vemos en general en toda la sociedad reflejado también. Y Dios está interesado y siempre lo ha estado, tanto así que descendió para darnos salvación, para llevarnos a su redil, para llevarnos a salvación. Pero por eso tenemos que conocer su palabra, para conocer a Dios, para que entonces podamos nosotros reflexionar si soy oveja realmente de Dios. Yo por aquí pregunto y por allá, y ando en las calles y ando en los parques, que si conocen al Señor les pregunto. Y todos dicen, claro que sí, soy fulano de tal religión, yo creo en tal otra religión, ya creo. Y si preguntamos, ¿qué es lo que Dios le dijo ayer? ¿Qué es lo que Dios le ha platicado esta semana? ¿Qué dice Dios que debe de seguir? Me dicen, no saben qué contestar. Cuando la Biblia nos dice claramente que sus ovejas oímos su voz y que nosotros le seguimos. Entonces hay parámetros, hay verdades bíblicas para que no estemos autoengañados por tradiciones de religión tradicional de siglos, sino que nosotros sí vemos que en nuestra vida no hay paz, que nuestra vida no está llena de amor y de compasión por los demás, que nuestra vida todavía sigue en conflicto, que los pecados me siguen todavía causando dolor y sufrimiento y pérdida. Sigo chismoso, sigo mentiroso, sigo robando, sigo cometiendo fornicación, sigo todas aquellas cosas que pareciera de momento causar a las personas que lo practican alegría o gusto o placer en la carne, siempre tienen consecuencias malas. Es por eso que Dios, como nos diseñó para tener relación personal con Él y ser para su gloria nuestra vida, y que así seamos nosotros bendecidos y ser padres excelentes en casa, hijos excelentes, esposos, esposas, que seamos grandes vecinos, ayudando al prójimo, bendiciendo al prójimo, aún a nuestros enemigos, por el amor de Cristo, por la obra de Cristo en nosotros, bendecirles, ayudarles. Y eso solo sucede con Dios en una vida. Y eso solo sucede con las verdaderas ovejas que están en Cristo Jesús, con el verdadero pastor. No en religiones, no en tradiciones, no en lo que yo pueda creer o lo que yo pueda ahorita hablar, sino lo que Dios establece, y ahí viene cómo es una relación de una oveja con su pastor. Fíjense lo que dice el Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, Él está hablando al pueblo que ya está en el prado de Dios, que es parte del pueblo de Dios, pero aún y así dice Dios, pero si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como pasó en Meriba en el día del Masá en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, y 40 años yo estuve disgustado con la nación. Qué importante es entender que aún siendo pueblo de Dios, aún siendo oveja de Jesucristo, aún siendo redimido por gracia, al haber aceptado en arrepentimiento y fe a Cristo como nuestro único Señor, Salvador y Pastor, y hubo un nacimiento nuevo, Dios pone un corazón nuevo en nosotros, entender que yo durante la peregrinación también puedo dejar de oír a mi pastor, que en la peregrinación por el pecado o por mi falta de compromiso, dejar de orar, dejar de tener una relación personal con Dios profunda, sincera y cada vez mejor, yo puedo descarrilarme de nuevo, cualquier oveja. Por eso dice siempre Dios ahí, y te lo dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos, que si oyeres hoy su voz, que no lo estemos tentando aquellos que decimos que ya somos ovejas de Dios. Entonces yo le pregunto a todos los que ahorita estén escuchando esta transmisión, me dirían, yo soy oveja, yo creo en Jesús, yo creo en Dios Padre, yo creo en el Espíritu Santo, pero también los demonios, dice la Biblia, que creen y ellos corren y huyen y tiemblan, porque ellos son malvados, ellos son malos. Y al saber ellos que Dios es bueno, santo, puro, pero también es justo, Él destruye la maldad, a Él no le agrada el pecado y la maldad. Entonces huyen los demonios, tiemblan. Pero nosotros, como no le conocemos en espíritu y en verdad, aunque creemos ser ovejas de su prado, hacemos lo que hacemos, vivimos como vivimos, sufrimos las consecuencias de estar haciendo cosas equivocadas y pensamos que es mala suerte, y pensamos que nos tocó mal, y pensamos que pues la mala vida, que de repente las decisiones.
pero nunca, y seguimos todavía creyendo que somos ovejas de Dios porque nos bautizamos, porque nos confirmamos, porque tenemos primera comunión, porque tenemos sacramentos. Y entonces tenemos una esperanza que es transmitida por la religión, pero que a nosotros nos hace autoengañarnos y pensar pues que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia, que es imposible que Dios me envíe al infierno, pero no estoy viviendo como una oveja en los prados, donde Dios me alimenta de su espíritu, con su espíritu, y me alimenta con su palabra, y me hace vivir y ser como una oveja de Él, con la gracia que de Él recibimos día tras día, como lo dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que de gracia sobre gracia recibimos de Él todos los días. Esa es nuestra relación personal con Él, que nos hace crecer en el amor con Él, para con Él, y nosotros recibir de Él para ser realmente testigos y testimonio de ser ovejas de su prado. Entonces, Dios busca sus ovejas porque Él sabe, Él anhela que ellas vuelvan a su redil y que estén en sus rediles realmente siendo edificadas, siendo protegidas, siendo bien alimentadas con los pastores terrenales que Él, con su espíritu, les ha dotado y los ha capacitado con dones y ministerios para que puedan edificar a su pueblo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Él levantó líderes y levantó pastores para cuidar a sus ovejas, cuando el pastor de los pastores es Jesucristo, ayudando a todos. Algunas ovejas son lastimadas porque olvidan sus rediles cuando ya fueron lastimadas por algún mal pastor o por alguna circunstancia de la vida o por alguna relación equivocada con algún hermano. Otras no les interesa porque ellos desconocen el amor de Dios, desconocen la persona de Dios y no les interesa. Otros creen que pueden jugar con Dios, que creen que al final tendrán tiempo de arrepentirse. Otras están tan engañadas siguiendo, como decíamos, sacramentos, dogmas de fe, que no son bíblicos. Y por eso no hay vida en esas familias. Y por eso no hay vida en esas ovejas que dicen ser ovejas. Pero eso es lo que deben de buscar y ver como parámetro para decir, bueno, si soy oveja de Dios, ¿por qué no siento la protección de Dios? ¿Por qué nos está pasando esto en la familia? ¿Por qué nos estamos divorciando todos aquí en la familia? ¿Por qué mis hijos están en las drogas y el alcoholismo? ¿Por qué mi esposo y yo nos peleamos continuamente y nos ofendemos y estamos tan resentidos? Pero tenemos que continuar porque tenemos una familia. ¿Por qué vivir así y seguir pensando que somos ovejas de Dios? No es así. Es que estamos engañados. Y a veces es eso, el seguir tradiciones religiosas, los que nos mantiene ahí aferrados al error. Pero en la vida no hay vida de Dios, en la familia no está el poder de Dios, en nuestro hogar no está la presencia de Dios. Por más que tenga imágenes, por más que prenda veladoras, por más fe que tenga en lo que yo crea, no hay poder para hacer bendición en mi hogar. Y sigo sufriendo, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de poder, es un Dios que ama a las familias, que ama a las personas, pero necesitamos oír la voz del pastor, atender el llamado del pastor para entrar a su redil, para entrar en una relación donde Él nos va a proteger, cuidar, alimentar y bendecir. Y no las religiones, ninguna religión salva, ninguna religión salva, ningún pastor salva de aquí de la tierra, ningún sacerdote salva. El único que salva es Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y viene bien establecido cómo es la conversión hacia Él. Ahorita hablaremos de eso. Hay ovejas que por decisión propia se descarrían, por seguir el amor al mundo, por el pecado que de momento, aunque les pueda causar algo de placer, siempre traerá malas consecuencias. Otros se creen salvas siguiendo, como decíamos, falsas doctrinas. Dice, pero Dios va a juzgar. Muchas personas que he hablado con ellos y les digo, es que ya no me congrego porque el pastor hizo este grave error y se esparcieron las ovejas, y si los pastores andan tan mal, pues yo me enfrié, no quiero ir. Y empiezan a sacar excusas culpando los pecados de alguien más, los errores de alguien más, hasta de líderes,
cuando no se dan cuenta que nunca fueron ovejas realmente del pastor de pastores. Porque si ellas, como dice la Escritura, estuvieran siguiendo a Cristo, no importa cuántos de los líderes fallen, se entristecería también la ovejita, sí, se agarraría fuerte más de Cristo y clamaría para que Dios ayudara a sus pastores, para que Dios ayudara a los hermanos caídos, en lugar de tomarlo como excusa y alejarse. Es porque no le han conocido bien al pastor de pastores, y si le han conocido todavía es más grave, están despreciando una salvación muy grande. Entonces, dice Jeremías 50, versículo 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes andaban todas descarriadas, anduvieron de monte y anduvieron encollados, y se olvidaron de sus rediles. Dios dice, sí, es verdad, los líderes de Israel en aquel tiempo, los maestros del Torá, los maestros de la ley mosaica, los escribas, alteraron sus leyes, cambiaron sus leyes. Entonces ahorita también sucede en la actualidad que hay líderes religiosos mundiales que traen la Biblia y alteraron dogmas de fe, alteraron verdades bíblicas y tienen el rebaño confundido, por eso no se congregan, por eso no van más que cuando hay 15 años, bodas, por ahí se aparecen, cuando necesitan alguna bendición por algún requisito para casarse o algo, buscan la iglesia, pero no conocen al pastor, no conocen la salvación, porque no es por sacramentos que se obtiene, es por arrepentimiento delante de Dios y es por fe, después de oír la verdad, y esa verdad que en nosotros provoque esa reacción para arrepentirnos, porque hasta eso es un regalo de Dios, el que nosotros tengamos esa pequeña fe, para reconocer que somos pecadores, reconocer. Dice aquí la Biblia que sí dice Dios que los pastores se equivocaron y descarriaron a las ovejas, pero Dios no quita la responsabilidad de las ovejas. Si conocías a mí, que soy tu pastor de pastores, ¿por qué te fuiste y no volviste a tu redil? Porque te gustó andar ya también en los collados, te gustó andar en los montes, te gustó andar en tu libertad, no quisiste llevar mi yugo que es ligero, como dice Cristo, que es de paz, que es de bendición, que es de protección, de seguridad. Quisiste andar tú y ahí andas errante, ¿verdad? Pero por eso Cristo vino, para volver a juntar a todo su pueblo en su redil, a todas sus ovejas. Si tú estás escuchando hoy esto, es porque Dios está interesado en ti. Es porque Dios quiere llevarte a su presencia, que le conozcas en espíritu y en verdad. Dice, Dios juzgará a los pastores malos. O sea, los que hagan el mal serán juzgados por Dios. Dice Jeremías 23:1. Hay de los pastores que destruyen y que dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Dios se va a encargar de ellos. Tú lo que tienes que encargar es de tu corazón estar bien con Dios y seguir a Dios, no a los hombres. Por eso Dios advierte que aunque los hombres ha puesto Dios a algunos en el liderazgo para ayudarnos a la edificación en la fe, por eso el apóstol Pablo dice que sigamos la fe que ellos tienen, el testimonio de Cristo que en ellos hay, para que no seamos confundidos, pero que nosotros no nos despeguemos de la vid verdadera, porque en Él estamos más seguros que con nadie, y así nunca nos hará caer el testimonio o la caída de cualquier otro. Dice Mateo 18:6 en el Nuevo Testamento también a los que hacen el mal al pueblo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le hubiera sido que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Dios se va a encargar de aquellos falsos maestros, falsos profetas, pastores interesados en quitar la lana del pueblo, pero que no les interesa cuidar las almas que se le pertenecen a Dios, el rebaño que es de Dios, que lo cuida Dios mismo a través también de líderes y pastores. Dios se va a encargar de ellos, pero no quita la responsabilidad a las ovejas de que nosotros caminemos fielmente con Él, porque el hecho de que falle alguien más no es excusa para alejarnos de Dios. Pero Dios, lo bueno y la buena noticia es que desde el Antiguo Testamento Dios prometió que mandaría a Cristo, mandaría al pastor de pastores para buscar a sus ovejas. Miren, Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Jehová el Señor, aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las voy a reconocer.
como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y la libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo apacentaré a mis ovejas, yo les voy a dar un aprisco, o sea, un redil, dice Jehová el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto son, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Dios prometió salvar a sus ovejas y llevarlas a su redil, a sus atrios. Y como vemos aquí, dice que las ovejas esparcidas escucharían la voz, es decir, si tú conoces algo de los pastores y las ovejas en el campo, cuando se juntan varios pastores con varios rebaños de ovejas, están tan acostumbradas desde que nacen las ovejas a su pastor en lo natural, en el campo hoy en día, que cuando ellos hablan, todo el rebaño de él se van y se juntan donde está el pastor, así haya 4 rebaños dispersos comiendo en el mismo área de campo abierto. El otro pastor le llama a sus ovejas y todas van, sin excepción de ninguna. Bueno, es lo que se refiere aquí. Cristo haría un llamado como el que hace ahorita con su palabra, para que vengan a Él, y dice, y mis ovejas me van a reconocer. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que nosotros somos pecadores y eso nubla nuestro oído. Eso tapa nuestro escuchar y nuestro entender. Pero si sabemos que no hay paz en la casa, no hay paz en mi vida, que tengo esa incertidumbre donde iré al morir, es porque no conozco al pastor, ni me está pastoreando todavía en este lugar. Y es el tiempo de rendirme a Él, es el tiempo de entregar mi vida a Él. Fíjense, dice Lucas 15, lo que pasaba cuando Jesús ya vino, ya está haciendo su ministerio en la tierra, y lo que sucede con la gente cuando nosotros predicamos a Cristo, predicamos de su salvación, predicamos que el pastor vino a buscar a sus ovejas, y miren lo que sucede como sucedía en el tiempo de Jesús. Lucas 15, verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y todos los pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercan a Cristo? Los publicanos y los pecadores, todos los que están bien perdidos, quieren oír a Dios, andan buscando a Dios por todas partes. Y los fariseos y los escribas, ¿quiénes son los fariseos y los escribas? Los que creen que son gente buena, los que creen que conocen toda la Biblia, pero son religiosos, legalistas, los que creen que por tradición y ser los líderes ellos están más cerca de Dios, y los que creen, ellos son así. Y también mucha gente que no le conoce a Dios, pero que entre comillas se siente que son personas correctas, no necesitan de Dios, ellos no necesitan de Dios, que nada más los débiles necesitan creer en una religión, que nada más los débiles necesitan creer en un Dios que han inventado los cristianos. Pero la verdad es esta. En ese tiempo de Jesús también los que decían que portaban la Biblia, los que decían que eran representantes de Dios Padre en la tierra, fíjense lo que hacían, para que vean que eso mismo acontece también hoy en los que están mal. Dice así, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe, y con ellos hasta come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 ahí en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice el Señor, no es que esos 99 que no necesitan de arrepentirse, que ya están en el redil, no es que no le interesen, es que ya ellas cuando llegaron como esta que se perdió, esas 99 un día estuvieron perdidas y las llevó a los rediles, Dios las salvó, les dio en Cristo salvación, se hizo fiesta en el cielo en el día que esas 99, pero ya están seguras en el redil, ya están seguras, y Dios está mortificado, preocupado, ocupado de ir por la que está extraviada.
Y por eso estamos predicando y por eso la intención de este programa. Y dice que la gente que se creía salva, que se creía santa, que se creía del cielo, que se creía conocedor de la Biblia, murmuraban. Si supiera que son pecadores, ni se les acercaba. Y es por eso en otro pasaje en la Biblia que dice Jesús que Él vino a buscar a los enfermos, no vino a buscar a los que están sanos. Porque dice la Biblia en Romanos 3 que todos los seres humanos estamos enfermos por el pecado, que no hay justo ni aun uno, y que todos necesitamos de Dios y de su salvación para al morirnos con Él en la herencia eterna. Por eso nos dejó su testamento, la Biblia, para nosotros poder gozar de su herencia en Cristo. Pero dice también que Él vino por los enfermos. ¿Por qué? Porque a un drogadicto, a un alcohólico como los que no son eso, critican a ellos que necesitaron una religión para cobijarse, porque no tienen dominio propio, porque no tienen una capacidad para poder salir adelante por sí mismos y necesitan refugiarse en una religión. Es lo que dice la gente y hemos escuchado mucho esto. No, no es eso. Es que ellos reconocen que están totalmente perdidos, que necesitan a Dios para que les ayude y que ellos quieren rendir y entregar su vida a Dios. Por eso en el cristianismo vemos muchísima gente arrepentida que salió de la prostitución, que salió del alcoholismo, la drogadicción, que salieron de infinidad de pecados que son escandalosos en la sociedad, pero no se dan cuenta que es esa condición la que los hizo también reconocer que ya no podían seguir. Bueno, así hay gente que es multimillonaria, así hay gente que tiene 5 doctorados en las mejores universidades del mundo y están más perdidos que ellos, porque ellos se creen como los fariseos y los escribas, no necesitan de Dios, ellos son sus propios dioses, ellos construyeron un imperio, empresas, tienen dinero suficiente, tienen los mejores estudios, la mejor inteligencia, sin darse cuenta que Dios les dio eso, sin darse cuenta que Dios les dio los dones y las habilidades naturales para desarrollar lo que ellos se lo ganaron con mérito, estudiando, preparándose, pero en algo donde Dios les dio y les permitió que tuvieran esas oportunidades. Es importante reconocer que no, como dice la palabra, que no nos hicimos a nosotros mismos, ver la creación de Dios y entender que hay un diseñador poderoso, hermoso, sabio, inmensamente sabio, que creó todo tan exacto. Es imposible conocer de ciencia y que la gente sea atea, porque conociendo de ciencia podemos encontrar que es imposible que las cosas y que las vidas de los animales como el ser humano se hayan creado por accidente. Es imposible que mis ojos puedan tener millones de sensores para poder tener yo visión y que esos se conecten a un nervio óptico y ese se conecten a mi sistema posterior del cerebro en ciertas áreas para poder mandar la señal y yo entender qué visión estoy viendo y poder tener yo también la capacidad de que mi páncreas produzca la hormona suficiente para controlar el azúcar de lo que como y que eso no haya habido un diseñador para cada área, cada órgano, cada parte de mi cuerpo funcione con excelencia como Él nos creó al nacer. Es imposible negar que somos de un creador. Quiero saludar a la hermana Nayeli, Esther Marroquín, Esther Cantú, Versículos Creativos, la página de Nayeli, Lupita Ávila. Gracias por estar viendo esta transmisión. Y yo sé que ahorita ustedes lo están viendo a lo mejor diferido, no en el momento que se transmitió en vivo este video. Y esto está sucediendo porque Dios quería que tú lo vieras hoy. Porque Dios quería que hoy recibieras este mensaje de Él. Y Dios lo va a colocar en tu corazón. El chiste es escuchar, como dice la palabra, su voz. Poner atención a su voz. Porque Él es el que te está llamando. Dice Isaías 53:6. Fíjense lo que hizo Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos, como explicaba ahorita. Y cada cual se apartó para tomar su propio camino. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Dios nos ama tanto, y ama tanto a la humanidad, la creó a su imagen y semejanza, creó las familias, que Él no se quedó
con la caída del hombre y se cruzó de brazos. No, Él desde el principio ideó la mejor manera posible para darnos salvación. Y fue que Él mismo en la persona de su Hijo se hiciera hombre, viviera 33 años obedeciendo totalmente y excelentemente la ley de Dios, para hacer así ese Cordero Santo que muriera en representación de todas las ovejas perdidas, que somos todos, y que podamos ser ahora ovejas de Dios en Jesucristo, y estar en los rediles y gozar de toda la bendición que implica ser una oveja de Dios. Y eso es por gracia, por puro amor y misericordia de Dios, porque no lo merecíamos. Éramos rebeldes como todos, estábamos perdidos como todos, pero un día nos llamó, como ahorita te está llamando a ti, para que respondas al llamado de Dios, para que decidas entregar tu vida a Él, para que entiendas que eso que tú crees que eres oveja y que perteneces a Dios es un error. Si tu vida no lleva la gloria de Jesucristo, si tu hablar no lleva la gloria y las palabras de la Biblia en Jesucristo, si tu hablar no es con temor a Dios, con amor a Dios, si tu proceder no es para alabanza de Dios, para testimonio de que eres una verdadera oveja de Dios, es porque aún no le conoces. Tienes que ser humilde, reconocer que lo que sigues sufriendo por tu pecado es porque no has sido liberado de él. Hay cosas que a cada ser humano los atrapa más que a otros. Hay quienes con la mentira no pueden dejarla, el chisme no pueden dejarla, la avaricia no pueden soltarla. Hay quienes la lujuria no pueden olvidarla. Hay quienes el pleito, la contienda, el resentimiento, el odio no pueden deshacer de él. Viven peleando todos los días. Es el tiempo de entender que los sacramentos no sirvieron, que las religiones no sirven. Es la salvación en Cristo, y luego ya Él pondrá su espíritu y un corazón nuevo en ti. Serás una oveja del redil de Él y podrás conocerle a Él en espíritu y en verdad y su verdad. Y nadie tendrá que decirte, como lo dice la Biblia, nadie podrá decirte, aquí está el Señor, como dice el libro de Hebreos, está allá o está acá, porque tú le vas a conocer en espíritu y en verdad. Y ahora tú vas a andar predicando que Él vive, y que Él vive en ti, y que es verdad que Dios está buscando las ovejas perdidas. Dice la Biblia en Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, su sacrificio, os haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice que solamente Dios puede hacer una obra en un ser humano y volverlo oveja de Él por la obra de Jesucristo en la cruz. Pero después de eso, a través de Cristo, de esa relación personal de comunión todos los días con Cristo, nos hace ser aptos, capaces de vivir como ovejas santas de Dios, como ovejas llenas de la gloria de Cristo, como testigos fieles de Cristo. Solamente es Él, solamente es Dios, no es sacramentos, no es religiones, no, es Dios en una relación personal y profunda con Él. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque ustedes eran ovejas descarriadas. Le está hablando al pueblo que ahora es oveja. Ustedes antes eran ovejas descarriadas, pero ahora ya volvieron a su pastor y obispo de vuestras almas. Todos los seres humanos que ahorita presumimos ser de Cristo, que hablamos y decimos que Cristo está en nuestra vida, todos fuimos ovejas descarriadas. Todos necesitamos el llamado del gran pastor y obispo de nuestras almas. Todos un día tuvimos que enfrentarnos y decidir sí o no aceptarle, sí o no rendirme ante Él. Dejar esta vida que a veces creemos que las diversiones momentáneas son más atractivas que una vida. La gente piensa que ser oveja de Dios, que pertenecer a una doctrina realmente espiritual de Cristo es muy aburrido. Hay muchas limitaciones, hay muchas reglas morales que hay que seguir. No, cuando nosotros conocemos a Cristo y llegamos a ser sus ovejas, nosotros nace un agradecimiento eterno,
porque ahí en ese momento nos dimos cuenta que éramos ovejas y chivos y cabras, descarriados, peleoneros, éramos mentirosos, éramos una serie de cosas, pero llenos de sacramentos. Estábamos engañados y ahora estamos agradecidos con un agradecimiento eterno, porque Él nos ha llevado a los pies de Cristo, Él nos ha llevado a la vida en Cristo, Él nos ha llevado a su verdad de su palabra que actúa en nosotros y que nos hace entender su verdad y que es pura gracia y misericordia de Él para vivir como ese rebaño que está, como dice Él, de esos 99 justos que están ya, aunque estemos en el desierto, atravesando pruebas, atravesando procesos, cuidados por el gran pastor, guiados por el pastor de pastores, bendecidos por Él. Y es lo que te está invitando Dios, que no sigas en esta peregrinación creyendo que eres oveja y no lo seas, creyendo que aunque seas oveja no te estés tomando de la mano fuerte de tu pastor, que a pesar que Él te esté llamando y llamando todos los días, tú sigas desechando ese llamado, que Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, pero tú como nosotros tienes que arrepentirte de toda la vida que has vivido lejos de Él. Tienes que decidir y decir, yo quiero caminar con Cristo mi pastor. Yo quiero conocerle en espíritu y en verdad. No quiero tradiciones, religiones, imágenes, nada de eso. Quiero conocer y que el poder de Él se manifieste en mí para yo ser más pacífico, para ser yo más compasivo con los demás, para tener misericordia de todos, para tener amor para con todos, donde no importa que sea la gente difícil de amar, a ellos demostrar que soy de Cristo y que soy oveja de Él. Ahora, debemos estar seguros de que estamos con el gran pastor celestial. Fíjense, Juan 10:1, ya estamos por terminar esta enseñanza. Juan 10:1 dice, parábola del redil. De cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, este es un ladrón, este es un salteador. Mas el que entra por la puerta, es el que es el pastor de las ovejas, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, nuestro líder Cristo, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si Cristo no está hablando contigo todos los días, si Cristo no estás escuchando la voz de Él todos los días, si Cristo no es tu levantar, tu andar en el día, tu dormir, tu despertar, si Él no es quien está consolando tu corazón, alentando tu corazón, edificando tu corazón, llenándote de gracia y de poder y sabiduría para cada día que tienes que vivir en un mundo caído y lleno de maldad. Si Cristo es porque no le conoces, es porque todavía no eres oveja de su prado, es porque más que creas que Él existe, eso no ayuda. El hecho de saber que existe la penicilina y yo me infecto, pero si no me la pongo, a mí no me sirve saber que existe la penicilina. El saber que existe antivirales y yo me contamino de coronavirus, a mí no me sirve si no tomo los antivirales que me van a ayudar a enriquecer y fortalecer mi sistema inmunológico para atacar a ese enemigo. Es lo mismo. Estamos llenos de enemigos, que es nuestro pecado el primero, y también hay espíritus malos que se mueven entre las personas y que se mueven también alrededor nuestro en los aires, que influencian nuestros pensamientos, no pueden llevarnos a hacer un acto mal. Por eso Dios nos hace responsables de nuestros actos y condena al pecador, porque somos nosotros, tenemos la libertad de decidir hacer o no hacer las cosas. Pero ellos influencian nuestras ideas, llenan de filosofías humanas de pensamiento en la televisión, en los medios, en las redes, que nos hacen daño por no conocer la sabiduría de Dios, por no conocer principalmente al pastor de nuestras almas, al obispo de nuestras almas. Por eso nos está invitando a conocerle, a entregar nuestra vida en espíritu y en verdad. Fíjense, Proverbios 21:2 dice, todo camino para el hombre es recto,
en su propia opinión. Pero Jehová es el que pesa los corazones. Si tú le preguntas a mucha gente, a lo mejor tú mismo siempre has pensado, yo no necesito esto, yo sé que me comporto bien, soy una persona correcta. En su propia opinión todos somos correctos. Pero dice Dios que no es así, porque el único que establece el diseño de nuestra vida y cómo caminar aquí abajo es Él. Y si no conocemos el manual de vida, su Biblia, pues hoy no conocemos a Él, que es quien nos enseñaría la propia Biblia en espíritu, para conocerla en revelación, porque es un regalo de Dios, la palabra de Dios para sus hijos. Por eso hay tantas religiones que la interpretan mal, donde no hay espíritu de Dios. Pero es ahí donde nosotros nos damos cuenta del gran privilegio, de la gran fortuna, de la grande bendición que es ser oveja de Cristo. Es por eso que no te confíes en tus propios pensamientos. Fíjense lo que dice Génesis 4:7. Si ustedes se acuerdan en esta historia, con esto termino. Cuando Adán y Eva pecan, nace Caín después, nace Abel. Y dice la Biblia que le llevaron una ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y Caín le llevó de lo que había cultivado en la tierra. Y Abel de lo mejor y lo más gordito que tenía en su rebaño le llevó un carnero al Señor. Y le agradó Dios la actitud de Abel, la ofrenda de Abel también. Y le dijo a Caín que no. Y dice que Caín se molestó, sus facciones cayeron. Dios vio toda la molestia de él. Y Dios le dice, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Mire lo que dice Génesis 4:7. Si bien hicieres, le está hablando a Caín Dios, ¿no serás acaso enaltecido por hacer el bien? Pero si no lo haces bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti será su deseo. O sea, el pecado te va a querer tentar para que caigas. Pero tú te enseñorearás de él. En la versión, el mismo pasaje, en palabra de Dios para todos, dice así: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te está esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominar. Con esto quiero darles a entender que Dios nos dio libre albedrío para decidir ser oveja de Él o ser un cabrito aquí en el mundo pensando que somos ovejas de Él, o simple y sencillamente ni queremos saber nada de Él, en cualquier decisión que tú tomes. Pero nos dice la Biblia que a pesar que vienen las tentaciones, que a pesar que el pecado está a la puerta, Él nos dio la capacidad en conciencia de darnos cuenta a tiempo que vamos a cometer algo equivocado. Pero él, a través de la historia del tiempo, todo el ser humano se ha rendido a ese deseo equivocado. Dice la Biblia que el corazón de los hombres es hacia el mal desde el principio. Siempre terminamos decidiendo mal, aunque tenemos la capacidad de decidir. Siempre. Estamos separados de la gloria de Dios. No somos parte de su rebaño, ni tenemos herencia con Él. Entonces es el tiempo de reconocer que somos pecadores, de reconocer que realmente no estamos caminando con Él. Y no es a través de dogmas de fe, ni a través de sacramentos, ni de religiones, ni de creencias, que va a haber un cambio en mi vida. Es a través de realmente reconocerlo ante Él, ante Dios, que soy un pecador. Que realmente, aunque crea que Él existe y crea en Él y tenga imágenes, no estoy caminando con Él. No escucho su voz todos los días. No lo estoy siguiendo realmente como su rebaño, que necesito conocerle. Entonces es el momento donde yo te invito hoy, que seas tú, siendo honesto contigo, que te rindas ante el pastor de pastores, que entregues tu corazón y tu vida a Él, aceptándolo por Señor y Salvador. La obra que Él hizo en aquella cruz, la tomes a tu favor hoy, para que Dios te adopte como su hijo en este momento. Ahorita vamos a hacer una oración que establece el libro de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Es una oración de fe, pero es una oración de arrepentimiento. Es una oración de fe para creer que Dios hizo eso por ti, que Jesucristo murió por ti. Tienes que creerlo, pero que Dios Padre lo resucitó, lo levantó de los muertos para dar vida a los que crean en Él, en ese sacrificio, y lo tomen para sí mismos, para presentarse ante el Padre. Dios hace ese milagro, te da un corazón nuevo, pone su Santo Espíritu en ti
y pone a Cristo Jesús delante de tu vida todos los días para que Él te guíe hasta el tiempo que tengas que partir al cielo. Entonces te pido que hagamos esta oración, porque cuando la hemos hecho, yo la he hecho en muchos lugares y en muchos tiempos, y he visto la salvación de muchas almas, como un día la hicieron para mí, y he visto cómo Dios ha convertido esas almas, porque la hacen de todo corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Repite estas palabras. Señor Jesucristo, esta noche, mi Dios, me doy cuenta que he estado engañado durante mucho tiempo. Es más, yo tal vez ni siquiera realmente sabía lo que era tener fe en ti o creer en ti. Es más, ni tu obra la había valorado tanto. Escuché este mensaje, mi Dios, y yo quisiera hoy empezar a caminar contigo todos los días. Pero necesito que me perdones, porque soy un pecador, porque soy una pecadora, porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Porque ¿qué no hice hoy, ayer, antier? ¿Cómo me he resentido con familiares? ¿Cómo no he perdonado a gente que me lastimó? ¿Cómo sigo todavía en amargura? Porque no he podido dejar lo malo que un tiempo y que mucho tiempo ha cautivado mi vida para mal. Mi Dios, pero yo hoy confieso tu palabra y yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo te acepto por Señor y por Salvador en esta noche. Ven a mi vida, mi Dios. Pon tu espíritu en mi corazón, en mi espíritu. Sálvame, sálvame. Dame vida nueva. Hazme oveja de tu redil, oh hermoso pastor. Sálvame, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, sé que ahorita hay fiesta en el cielo, como lo dice la Biblia, como lo leímos hace rato. Los ángeles están alegres. Dice Dios que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente y recibe a su pastor en su vida. Pero necesitas, porque así lo establece, que ahorita no vamos a hablar de eso, Dios en la Biblia, un lugar donde congregarte, que se hable los atributos de Dios, la verdad de Dios, el evangelio, que nos hace crecer en amar más a Dios, en conocer mejor a Dios, las doctrinas sanas y santas de Dios. Necesitas una congregación. Nuestro ministerio es Ministerio Esjerrel. Nuestro templo lo tenemos en Avenida de los Ébanos 809, en la colonia Los Fresnos, cuarto sector, en Apodaca, Nuevo León. El teléfono celular que te puedes comunicar en cualquier momento, si necesitas oración, consejo, ayuda o indicaciones de cualquier tipo, estamos para servir. Todos ahí, la pastora Nancy Garza, la pastora Lupita Ávila, un servidor, pastor Jesús Flores, y todos los líderes, Rolando Rojas, Nayeli Ávila de Rojas, Norma Villarreal de Flores, Esther Cantú, Estercita Marroquín, todos estamos para poder apoyar, servir. Solamente comunícate al celular 811-6060-263. 811-6060-263. Y ahí la página de Ministerios Esjerrel, si buscas algún correo, ahí está jf4010@gmail.com. 40 es por los años en el desierto, 40 es por los 40 días del diluvio, 40 es por los días en el desierto de nuestro Señor Jesucristo antes de iniciar su ministerio, y 10 es por los 10 mandamientos. jf4010@gmail.com. Bienvenido a la familia de Dios, que seas una oveja. Todos los jueves estaremos a partir de la próxima semana a las 8 de la noche sacando temas y compartiendo temas referente a ese gran amor que Dios tiene por sus ovejas, que está buscando en todas partes lleguen a sus pies para que las cuide, las proteja, las alimente, las salve y las lleve a la eternidad. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Dios les bendiga. Hasta la próxima.